Les invito, hermanos, a tomar asiento. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Gracias doy a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, hermanos. Es un privilegio enorme y cada vez que me paro en este lugar, pues del púlpito no se ve, pero mis canillas están temblando, hermanos. El ventilador no es suficiente para todo lo que estoy sintiendo ahorita, porque es una gran responsabilidad presentar a Dios, presentar lo que Él dice, hermanos. Y yo espero en esta mañana que cada uno de nosotros pues nos enfoquemos en lo que dice la palabra y no en mis propias palabras. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 1 al 3. Las veces que me ha tocado predicar, hermanos, pues lo he estado haciendo acerca de esta carta. Hemos estado hablando acerca de ella. El Señor nos ha enseñado muchas cosas y llegamos aquí al capítulo 2 de Primera de Pedro, del versículo 1 al versículo 3. Voy a leer la Biblia de las Américas, hermanos. Síganme con la lectura. Dice: por tanto, desechando toda malicia, en sus Biblias dice: desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Desechando pues, hermanos, en esta mañana Dios demanda que anhelemos la leche pura de la palabra para poder crecer espiritualmente. El Señor demanda que anhelemos fervientemente, que busquemos la leche pura de la palabra para poder crecer espiritualmente. Y veremos este mandato que aparece ahí en el versículo 2. Deseen, anhelen la leche pura de la palabra. Ahí está el mandato, hermanos. Veremos también esa necesidad grande que debe tener un creyente genuino. Y el apóstol Pedro aquí nos va a dar una analogía, una referencia, una ilustración acerca de niños recién nacidos. Esa necesidad grande, hermanos, es que debemos tener por la palabra, tiene que ver con esa idea de que los niños recién nacidos es lo único que quieren: leche, leche. Y veremos el propósito también en este versículo, el propósito de desear la leche pura de la palabra. Y ahí al final dice: para que por ella crezcan para salvación, para que por ella crezcan para salvación. Hermanos, nos enfocaremos también en un segundo punto: las acciones que debemos tomar para cumplir este deseo. Acciones que debemos tomar para cumplir este deseo. Vean el versículo 1, dice: desechando. Y ahí tenemos un verbo: desechar el pecado. Esa es una acción que debemos tomar para que ese deseo de querer crecer por medio de la palabra, ese deseo de querer o desear la leche pura de la palabra, pueda ser abundante en nosotros. Y el apóstol Pedro da una lista ahí de 5 pecados que tienen que ver con relaciones, hermanos, relaciones personales. Y veremos un tercer punto: la motivación. La motivación por la cual, o la motivación para cumplir este deseo de desear la leche espiritual. Vean al final, ahí en el versículo 3 dice: si es que han probado la bondad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice en la Reina Valera. Estaremos estudiando, hermanos,
este pasaje en esta mañana y que el Señor nos permita entender y que Él pueda abrir nuestro corazón para poder, hermanos, hacer un cambio radical en nuestra vida. La idea principal de este párrafo, hermanos, vean ahí en sus Biblias, se encuentra en este versículo, en el versículo 2. Deseen como niños recién nacidos, o desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. La idea principal de este párrafo se encuentra en este versículo 2. Y aquí encontramos el único imperativo. El verbo imperativo, hermanos, implica un mandato. Cuando escuchen aquí hay un imperativo, es que aquí hay una orden, aquí hay un mandato, algo que debemos cumplir. Los otros versículos están sujetos a esta idea, que de aquí se desprenden estos otros puntos que vamos a tomar, que es la acción que debemos tomar para cumplir este deseo y la motivación que debemos tener para cumplir este deseo. Y hermanos, si es que la palabra desear, dice ahí, deseen, este mandato es más que contemplar o anhelar algo, denota una resolución firme y literalmente es reunir las energías físicas para hacer realidad la visión que se tiene en mente, ese deseo que vamos a cumplir. Significa que debemos desear ardientemente, anhelar. Y esto, hermanos, es un impulso natural de los que son regenerados, no degenerados, sino regenerados, aquellos que han sido cambiados, aquellos en los cuales el Espíritu Santo está trabajando. Es un deseo intenso, es un anhelo al grado de que esto se vuelva, hermanos, una gran necesidad para nosotros. El apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le da este mandato a los creyentes de esa época, y él nos da una ilustración para que podamos entender y comprender mejor su palabra. Este deseo, hermanos, puede ser pecaminoso. Es un sinónimo de maldad. En algunas partes de la Biblia menciona un tipo de deseo, si lo separamos de este contexto. En Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Pueden buscar, hermanos, Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado, hermanos, es muerte. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye también, segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones. Aquí es la misma palabra que el apóstol Pedro está enseñando. Huye también de las pasiones, huye de esos deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tito, en el capítulo 2, versículo 12, nos habla también de esta misma palabra. Tito 2:12. Vean ahí, hermanos, en su Biblia. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, dice: enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces este deseo que el apóstol Pedro menciona en este versículo puede tornarse pecaminoso, pero aquí en este contexto, hermanos, se está hablando de un deseo que es bueno, un deseo que nos conduce a Dios, un deseo que es producido por Dios, hermanos. No es un deseo que nace en nosotros. Es un deseo bueno de parte de Dios. El otro es un deseo meramente carnal.
Es un deseo como lo que dice en Filipenses 2:26. Vean ahí Filipenses 2:26. Es este deseo, es la misma palabra, este deseo que tenía Epafrodito, un hermano y colaborador, compañero de milicia, dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 2:26. Dice, porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es ese deseo, hermanos, que nos lleva a angustiarnos, a preocuparnos de qué es lo que está pasando en nuestras vidas. La búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios y de querer saber su voluntad comienza con el deseo, hermanos, bueno, con el hambre que debemos tener por su palabra. Debemos entender, hermanos, que al llegar a ser creyentes verdaderos, piadosos, que Cristo realmente se pueda ver reflejado en nuestras vidas, no se logra por la lectura de la palabra de Dios, por la lectura simple, sino que debe haber este fuerte deseo intenso al grado que se vuelva una necesidad, algo bien marcado en nuestras vidas. Ayer le preguntaba a uno de los jóvenes, ¿qué necesitamos para leer la Biblia? Y él me dijo, abrirla, buscarla, ir y abrir donde queremos leer. Qué enorme respuesta. Eso es un deseo, hermanos. Porque la Biblia puede estar ahí simplemente en su casa y usted durante la semana solo la mueve de posición para limpiarla y quitarle el polvo. Pero debe existir una acción de parte de cada uno de nosotros y es desear la palabra, hermanos. Vean ahí en ese mismo versículo, capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Deseen, y ahí está esa gran necesidad que todo creyente debe tener, hermanos. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la palabra ahí, recién nacido, el apóstol Pedro va a utilizar esta figura, esta ilustración para darnos a entender la necesidad grande que tenemos como creyentes regenerados de leche espiritual no adulterada. Ya para aquellos que somos padres, se nos hace muy familiar, hermanos, esta ilustración, ¿no es cierto? Sabemos que un bebé no le importa si le ponemos gorro, zapatos bonitos, marca de camisa específicamente, si lo llevamos de paseo o no, no le interesa nada de lo que pasa a su alrededor. Lo que él tiene es una gran necesidad de saciar su hambre. Y por eso es que lloran, hermanos. Muchas veces por eso es que lloran. Con la leche del pecho de su madre. La leche materna, una leche pura. La referencia a los recién nacidos nos recuerda la noción de que los cristianos son engendrados por Dios. Vean ahí en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y el versículo 23, hermanos, de ese mismo capítulo, dice igual. Dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es ese nuevo nacimiento y aquí resulta de ese engendramiento, hermanos. Es decir, la nueva vida se pone en primer plano en nuestras vidas. El apóstol Pedro no indica que los recién nacidos mencionados aquí son recién convertidos. No necesariamente. Lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar es que nuestro deseo de la palabra sea como. Ahí en su Biblia está esa palabra,
como si toda nuestra vida dependiera de ese alimento, hermanos. La metáfora transmite que los creyentes dependen de Dios por sus vidas, dependen de la palabra. Como recién nacidos, solamente está comparando. Por eso es que este párrafo no es para aquellos que están comenzando, que son recientemente cristianos. No, aquí es para todos, para los que recientemente se convirtieron y para todos aquellos que tenemos o que tienen cualquier cantidad de años siendo cristianos. Toda una vida, hermanos. Los creyentes deben demostrar su anhelo por la palabra de Dios, si son verdaderamente creyentes, hijos de Dios. Y Pedro alienta a sus lectores a desear la leche de la palabra de Dios. El niño, hermanos, o el bebé o el recién nacido, lejos de analizar químicamente la leche, si tiene algún sabor, algún compuesto diferente, instintivamente la desea y se alimenta de ella. Y eso es algo natural, hermanos, de un convertido, de un verdadero cristiano. Instintivamente va a buscar la palabra de Dios, la leche por la cual necesita crecer. Y vean ahí esa palabra, la leche. Era estimada, hermanos, como una de las bebidas más exquisitas, como puede verse en Isaías capítulo 55, verso 1. Pueden ir y buscar ahí Isaías 55, verso 1. Era anhelada, era una bebida exquisita. Dice: venid y comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Leche. Así Canaán también, hermanos, la tierra prometida. Es una tierra que Dios les prometió, una tierra que fluye leche y miel. Pueden buscar eso en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Es una tierra que fluye leche y miel. Interesante la comparación de la leche. Eso era lo único y suficiente para el pueblo de Israel. Y Dios los conduciría a ese lugar, hermanos, donde estarían plenamente satisfechos. Una tierra, un lugar donde no necesitarían nada más. Y esa analogía, hermanos, podemos aplicarla hoy en día a nuestras vidas. ¿En qué lugar podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual? Incluso nuestra vida física, hermanos. Aquí en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. En el Nuevo Testamento lo que se enfatiza de la leche es su condición de bebida para infantes, lo cual se aplica en sentido espiritual cuando Pablo le dice a los corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Primera de Corintios 3, 2. Cuando Pablo les dice a los corintios: os di a beber leche y no vianda. Lo que necesitan ustedes es leche y no carne, no alimento sólido. Queriendo decir que todavía no estaban maduros para poder asimilar ciertas enseñanzas. Pero no es lo que tenemos en este contexto. La leche entonces se convierte en la sustancia misma de la vida, que comprende lo que todos los cristianos necesitan para progresar en su vida espiritual. ¿Cuántos años tiene usted, hermano, espiritualmente? ¿Es un bebé? ¿Es un niño que está todavía balbuceando palabras, aprendiendo palabras? ¿Es un niño, un preadolescente? ¿Es un adolescente? ¿Es un joven? ¿O es un joven adulto ya con panza, como decimos aquí? ¿O es un hombre y una mujer madura que ha probado y gustado la palabra de Dios? ¿En qué etapa de su vida espiritual se encuentra, hermanos? Y aquí estamos hablando de que todo depende de cuánto tiempo le dedicamos
a este libro. No por nada se escribió, hermanos. No por nada ha prevalecido a cualquier cantidad de fenómenos naturales y de decisiones de personas que han querido destruirla. Porque Dios sabe que la necesitamos. Dios sabe que es nuestro alimento. Y porque Él mismo en el versículo 25 lo dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí véalo en el capítulo 1, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que a usted le fue predicada. Esa es la palabra que recibimos, hermanos. ¿Cuál es la leche espiritual que anhelan los creyentes? Dos adjetivos la describen. Es pura y no adulterada, hermanos. La palabra pura funciona como un contraste con el engaño. En el primer versículo, desechando, dice, toda malicia y todo engaño. Funciona como un contraste con el engaño que los creyentes deben dejar a un lado. Y el término se refiere a lo que no está adulterado ni contaminado. La leche contaminada, hermanos, produce enfermedad e incluso muerte. Pero esta leche que espiritualmente tomamos es saludable y es pura y nos ayuda a crecer. El Salmo 12, versículo 6, el salmista lo expresa de esa manera. Vean el Salmo 12, 6, hermanos. Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Casi lo canto, hermano, cuando lo estaba leyendo. Y lo canté. Un canto muy lindo. La palabra del Señor es limpia, purificada 7 veces en horno de tierra, purificada 7 veces. También el salmista en el Salmo 119, 140, vean el Salmo 119, 140, dice, Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La ama. Me imagino este hombre escribiendo estas palabras. ¿De dónde le salían y le fluían estas palabras? Porque se deleitaba en ella, hermanos. Y eso es lo que hace un hombre que es un verdadero creyente, un hijo de Dios, se deleita en la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 hace ese contraste de un hombre creyente y un no creyente, en un hombre que se deleita en la palabra de Dios. Y ese hombre que se deleita en la palabra de Dios es como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua y que da su fruto, que crece, hermanos, crece, a su tiempo crece. La palabra ahí, volvamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la leche pura de la palabra. Yo estoy leyendo otra versión, pero en la versión dice, la versión Reina Valera, que todos aquí pues usamos, dice la leche espiritual no adulterada. El origen, hermanos, de esa palabra espiritual proviene de la palabra logos, que en griego se traduce o significa palabra. El adjetivo tiene su origen ahí en ese sustantivo logos. La leche espiritual entonces se puede traducir, o bien se podría traducir como la leche de la palabra, es decir, la palabra. Por lo tanto, debemos anhelar fervientemente la leche pura de la palabra. Y es que ese es el tema, hermano, central de este pasaje. Anhelar, desear fervientemente la leche pura de la palabra. Al grado, hermanos, otra vez que se vuelva una necesidad, que es la misma necesidad que tiene un recién nacido, porque su vida depende de ese alimento. Si un niño recién nacido no toma leche, hermanos, no crece. Y si crece con muchos problemas, con muchas dificultades de enfermedad.
Hermanos, nuestra vida depende de cuánto estamos sumergidos en la palabra, qué tan implantada está en nuestros corazones. Vamos al Salmo 1, hermanos, vamos al Salmo 1. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni siquiera permanece sentado ahí, en medio de esas personas, sino, dice, que su tiempo, su vida permanece, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ven? Otra vez, la leche, un alimento delicioso, hermanos. Y muchas veces nosotros adultos necesitamos tomar un vaso de leche. Un vaso de leche nos puede sustentar durante toda la mañana. Y en su ley, dice el versículo 2 ahí, medita de día y de noche. Hermanos, esa debe ser nuestra vida. Estar meditando en la palabra de Dios. Hasta este momento, hermanos, vimos este mandamiento: desear la leche pura de la palabra. Vemos esa gran necesidad que debe de haber en nosotros, de todo creyente, una necesidad de leche como niños recién nacidos. El propósito de desear la leche pura de la palabra, hermanos, es para crecer, para salvación. Veamos este propósito de desear ardientemente la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, crezcáis en salud, crezcáis, y ahí la palabra para en el original es hacia la salvación. Crezcamos mientras vamos creciendo, vamos hacia ese momento de estar más fortalecidos, más fuertes, y vamos hacia ese momento grande, glorioso, en el cual vamos a estar con nuestro Salvador. Nacimos de nuevo a la salvación. El fin hacia el cual lleva el crecimiento es la salvación perfeccionada cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese. Colosenses 2:19, hermanos. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Nos nutrimos de la palabra. Efesios 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Hermanos, dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así como una madre constantemente busca evidencias de crecimiento, hermanos, siempre los padres estamos buscando evidencias de crecimiento, y a veces les compramos como un dinosaurio, ¿verdad? Se los pegamos ahí en la pared y vamos midiendo, a ver. Y es evidente, hermano, cuando los niños crecen, cuando nos toca comprar ropa, ¿verdad? Y siempre estamos buscando, no, ya no te queda. Y vemos eso, vemos que van creciendo nuestros hijos. Y esa es una evidencia, hermano, de crecimiento en su niño. Y del mismo modo, Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en sus hijos, hermanos. Y debemos mostrar evidencia de ese crecimiento. ¿Está usted mostrando evidencia de que está tomando esa leche pura, no adulterada, hermanos? ¿O todavía se quedó ahí como un bebé recién nacido? El verbo crecer se refiere literalmente al crecimiento físico de los niños. Y es interesante notar que Pedro no establece división entre niños y adultos, como se los había comentado, entre leche y comida sólida. Indica realmente un cambio, que todos los creyentes continúan siendo recién nacidos, cuya dieta constante es la leche de la palabra
de Dios. Y recordemos, hermanos, que el crecimiento es a diario. No pretendemos, hermanos, creernos que usted vino a Cristo y ya es una persona madura. El crecimiento es a diario. Usted necesita crecer a diario. No podemos como creyentes decir, hoy no me voy a alimentar, porque no creceremos, seremos débiles, estaremos enfermos. ¿Cuántos tiempos de comida necesita el cuerpo físico? Bueno, algunos hacemos 2, ¿verdad? Por la dieta. Pero hermanos, créanme que cuando son las 9, 10 de la noche vamos otra vez allá al refrigerador y buscamos el tercer tiempo, porque hay una necesidad grande. Necesidad grande. Anhelamos, hermanos, alimentarnos. Y muchas veces vamos a lugares a buscar un manjar para poder saciarnos. Hermanos, de la misma manera que debemos buscar la palabra de Dios, debemos buscar ese manjar que el Señor nos ha preparado para todo lo que nosotros necesitamos. Y ahí encontramos, hermanos, cualquier receta para nuestra vida, para ese crecimiento. No podemos decir, hoy, este día no voy a comer. Si somos realmente, verdaderamente hijos de Dios, debemos estar alimentándonos. En la mañana, al mediodía, en la tarde, hermanos. ¿Cómo está su vida? ¿Está creciendo físicamente nada más? ¿O está creciendo también espiritualmente? Veamos ahí entonces las acciones que debemos tomar, hermanos, para cumplir con el deseo del anhelo de alimentarnos con la palabra de Dios. El mandamiento, desear la leche pura de la palabra. La necesidad es esa necesidad que debemos buscar como niños recién nacidos. El propósito es para crecer, hermanos. No podemos permanecer como una tribu allá en África que nunca crecen. Pigmeos, le llaman a esos hombres. Son hombres chiquitos, hermanos, y ahí se quedan, no crecen. Pero debemos tomar acción, hermanos. Porque no solamente leemos la palabra, qué lindo, hoy me alimenté, qué bien, qué bonito, hoy tuve un gran, hermoso tiempo con la palabra de Dios. No se queda ahí en esa habitación, en ese cuarto. Hay que llevar eso a la acción, a la práctica diaria. Así como crecemos, hermanos, diariamente tenemos que tomar acción. ¿Y cuál es esa acción que debemos tomar para cumplir este deseo, este mandato que Dios nos está dando? Es desechar el pecado, hermanos. Desechar el pecado. Vamos al versículo 1. Vamos al versículo 1. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Qué lista, ¿verdad, hermanos? Qué lista. Y esta es una sola acción, hermanos. Es una sola acción, desechando. Este verbo, esta palabra depende del verbo de desear, de apetecer. Es un imperativo, un mandato, dijimos. Pero también, hermanos, este desechar se puede tomar como un mandato también. No es un mandato ahí, pero lo podemos tomar porque depende de todo. De toda la idea principal que es desechar, que es desear la palabra. Por lo tanto, lo podemos tomar este verbo como un imperativo, como un mandato. Y es bueno, hermanos, saber que Dios también nos está mandando en otros pasajes de la Biblia a dejar todas aquellas cosas que a Él no le agradan, que son pecado. Este verbo tiene la idea o el sentido que es de esta acción de desechar, que se llevó a cabo antes de desear. Antes de que usted deseara la palabra de Dios, tuvo que haber desechado, antes de desear la leche pura de la palabra. Además, al momento de desechar, hermanos, es una acción que usted realiza para su propio beneficio. El mayor beneficiario de tomar esta acción somos nosotros mismos,
¿Por qué? Porque nos vamos a evitar muchas cosas, hermanos, muchos problemas, y vamos a ganar mucho, mucho más espiritualmente hablando. Además, es una acción que no se limita a una sola vez, sino a desechar diariamente. Por eso está conectado con el verbo, con el imperativo, con el mandato de desear, porque también diariamente tenemos que estar deseando y diariamente tenemos que estar desechando todo aquello que contamina nuestra vida, hermanos. Quitar la inmundicia, lavándola, dejándolo atrás, una vez y para siempre, una vez por todas, como una ropa quitada que ya no volveremos a usar, en el sentido metafórico bien de limpiar contaminaciones. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cualquiera de estos sentidos, hermanos, de estos pasajes es apropiado, y la exhortación se aplica solo a los cristianos, porque en ningún otro, hermano, existe la nueva naturaleza. En ningún otro existe la nueva vida en Cristo, la cual, como dice Efesios 3:16, el hombre interior se desviste el hombre viejo con esa ropa exterior, de modo que el cristiano, por la continua renovación de su hombre interior, puede exhibirse también externamente como un nuevo hombre. Hermanos, somos nuevas criaturas. La siguiente parte de la oración ahí: desechando pues, o por lo tanto, en base a lo que Pedro realmente dijo en la sección final de este capítulo. Vea en el versículo 22, hermanos, versículo 22, capítulo 1, versículo 22 al 25. Ya habíamos predicado acerca de esto: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los renacidos, hermanos, son hijos de Dios que deben exhibir una nueva vida, una nueva conducta, que deben desechar. Cuando alguien nace de nuevo, versículo 23 ahí del capítulo 1, esperamos ver la evidencia de ello en su conducta personal. De hecho, anticipamos, hermanos, que si es un nuevo creyente, anticipamos que debe haber un comportamiento que sea peculiar, original de un hijo de Dios. Han sido engendrados, dice ahí el versículo 23, por medio de su palabra, y por lo tanto se les exhorta a dejar de lado todo lo que en sus vidas apaga el amor de unos a otros.
¿por qué Pedro comenzó con el llamado a dejar de lado las actitudes y acciones malignas? Probablemente porque tales cosas, hermanos, destruyen el amor y la responsabilidad de amar. Fue la idea principal en estos versículos. ¿Recuerdan? Hablábamos de este pasaje y el mandato ahí en el capítulo 1, versículos 22 al 25 es: ámense, ámense. Y este amor no proviene de ninguno de nosotros, proviene de la fuente primaria, que es Dios, porque Dios es amor. Entonces, notamos el llamado, hermanos, al amor fraternal en el versículo 22. Dice: ámense, ámense entrañablemente. Se especificó que los cristianos deben amarse los unos a los otros. Y en la siguiente sección, después de este pasaje, en el contexto, ahí en el capítulo 2, versículo 11, pueden ver ahí, hermanos, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En el capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11 dice de la siguiente manera: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio y por los siglos de los siglos. Amén. Pedro explicó cómo los creyentes deben relacionarse, hermanos. Y aquí es una relación con los incrédulos, pero aquí también el enfoque está en relaciones comunitarias, hermanos. Por eso les decía yo que al desechar, al tomar una acción de cambio en nuestras vidas, los beneficiados somos nosotros. Ganamos más, hermanos. Vimos entonces ese mandamiento: desear la leche pura de la palabra. Tenemos que tener esa necesidad, crear esa necesidad, hermanos. Es un mandato, esa necesidad de querer alimentarnos para llegar a ese propósito eterno que es la salvación. Veamos ahí en el versículo 1, dice: desechando pues toda malicia. Malicia, hermano, eso es un deseo de herir a alguien con palabras y acciones. Es un sentimiento de odio y hostilidad. Es el deseo malicioso de tomar represalias con palabras o acciones. Puede ser en respuesta al bien o al mal. El que tiene malicia, hermano, no le importa las acciones de los demás, si son buenas o malas. Los creyentes deben deshacerse de todo espíritu vengativo, hermanos. Y el término aquí, o esta palabra, habla de la inclinación al mal, con énfasis en el engaño y la falsedad. Hermanos, debemos desechar la malicia. Antes de convertirse, los cristianos vivían como dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La palabra de Dios da por hecho, hermanos, da por sentado que usted y yo ya no practicamos esas cosas. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo recomienda a los corintios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. El niño, por lo general, no tiene esas cosas, hermanos. Primera de Corintios 14:20. Desechen el engaño, cambien. Y hermanos, todo esto tiene que ver con un deseo.
y hace un contraste con el deseo de desear la palabra, la leche pura, a un contraste de desechar todo deseo que contamina realmente nuestras vidas. Desechen el engaño, dice ahí el versículo. Por tanto, desechen toda malicia y todo engaño. El engaño ahí, hermanos, es una astucia, deseo de obtener alguna ventaja o conservar alguna posición engañando a los demás. Es traición, astucia, trampa. ¿No les recuerda a alguien que hizo esto allá en el jardín del Edén, hermanos? Engañando. Engañar es atrapar con un anzuelo a un incauto pez que no sabe que lo que está ahí no es alimento y va a caer atrapado ahí. Todo engaño. Una vez más, Pedro utiliza este adjetivo, todo, para incluir todo lo que es engañoso, hermanos. Y hace ahí alusión a todo número de acciones que abarquen esta frase: la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación y la traición. El engaño se manifiesta, por ejemplo, en la descripción que Pablo hace de un hombre, un mago. No vamos a ir ahí. Pablo le dijo a este hombre, porque quería utilizar la astucia para engañar, le dijo en Hechos capítulo 13 versículo 10: hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y luego añade ahí en ese capítulo: tú estás lleno de engaño y de maldad. El engaño toma la apariencia de verdad para atrapar a aquellas personas incautas, hermanos. Por consiguiente, el engaño y la hipocresía son mellizos, porque por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. En Génesis 3, 4, 5 hemos aprendido acerca de eso. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Qué engaño más sutil, qué malicia utilizó todo ese conocimiento. No comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es que muchas veces, hermanos, queremos ser como Dios también nosotros, porque engañamos. Desechen toda hipocresía, dice el versículo ahí. Toda malicia, todo engaño e hipocresía. Hipocresía, hermanos, es un deseo de no ser conocido por lo que realmente somos. No somos conocidos por lo que realmente somos. Y preocúpese cuando le digan que usted es hipócrita, porque está simulando, está duplicando su personalidad. En un lado es uno y en otro es otra persona totalmente diferente. Estas dos palabras aparecen en plural en el griego, hermanos. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón y con una lengua mentirosa. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía cuando les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Envidias, dejemos toda envidia, ese deseo de algún privilegio o beneficio que pertenece realmente a otro, con resentimiento porque otro lo tiene y tú no. Dejemos esas envidias que se convierten en celo. Es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. La envidia también es contraria al amor, pues en lugar de desear lo mejor para los demás, esperan su caída o prefieren el avance de uno mismo a la alegría de los demás. Todas detracciones, hermanos, dice ahí en ese mismo versículo. Y toda difamación, dice en la Biblia de las Américas. Difamación es un deseo de venganza, de enaltecerse uno mismo,
a menudo impulsado por un deseo más profundo de desviar la atención de nuestros propios defectos. Difamamos a otro porque nosotros queremos quitar de nosotros esa atención, porque nosotros somos también pecaminosos, hermanos. Cuanto peor podamos calumniar a otro, menos se verá nuestra propia oscuridad. Calumnia, difamación, maledicencia y todas las detracciones. Pedro utiliza este adjetivo y da a entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. ¿Y cuánto daño hace eso? Romanos 12:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Primera de Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones y murmuraciones. Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar, no dice luchen contra estos males, sino que deben dejarlos de lado, como un traje, eliminarlos. Nos quita nuestra vieja naturaleza, disfrutamos de nuestra nueva vida en Cristo, anhelamos el alimento espiritual y crecemos en nuestra salvación, hermanos. El amor, por supuesto, encuentra lo bueno en los demás y evita hablar lo negativo de ellos. Y para finalizar, hermanos, ahí en el versículo 3 dice: si es que han probado la bondad del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación, hermanos, para cumplir este deseo, este mandato de Dios? La motivación es la bondad del Señor, la benignidad del Señor. Como último punto, hermanos, esta motivación es la que nos ayuda a cumplir el deseo de Dios, de anhelar la leche pura de la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad, la bondad del Señor. Esa es nuestra motivación. Pedro lo que hace es citar un pasaje del Antiguo Testamento en el Salmo 34:8. Dice: gustad y ved, es bueno Jehová. Deleitémonos, dichoso el hombre que confía en él. Este salmo habla de la confianza en tiempo de angustia de David. Y Pedro lo utiliza para enseñarnos que de esa misma manera nosotros también hemos gustado de esa confianza en el Señor. Si has probado que el Señor es bueno, vas a estar motivado a cumplir este deseo, este mandato. Vas a poder desear como recién nacido la palabra de Dios. Habéis probado, dice ahí, esta expresión, hermanos, significa aprender por experiencia. Esta idea es probar su benignidad, su compasión, de haber experimentado su salvación. Y cuán compasivo ha sido el Señor con nosotros. ¿Acaso no nos ha perdonado todos nuestros pecados? ¿Acaso no merecíamos nosotros estar en el infierno? ¿No merecemos estar en el infierno, hermanos? Cristo nos ama con amor eterno. Nos amó primero antes que nosotros a Él. Nos ha mostrado su gracia, su misericordia, dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Nadie daba un centavo por nosotros, pero Él se ofreció, se humilló. Y hermanos, esa debe ser la mayor motivación en nuestras vidas. Dios produce, hermanos, el querer y hacer en nosotros por su buena voluntad. Este deseo, hermanos, es un deseo que se va a producir el Señor en nuestras vidas. Filipenses 2:13 dice: Dios produce el querer como el hacer. ¿Disfruta de su bondad? Usted, hermanos, ¿está motivado por lo que el Señor ha hecho en sus vidas? Podemos leer muchos salmos donde el salmista se deleita, donde el salmista
habla de su deleite en la palabra de Dios, de cuánto disfruta la bondad del Señor. Pensemos, hermanos, ¿qué más nos puede motivar a vivir y permanecer en su palabra que el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros? Corramos, hermanos, a la palabra. Podemos leerla, podemos comenzar. Muchos de sus hijos recibiendo en la escuela dominical una lectura, repase la lección con ellos. Pregúnteles qué aprendió. Todos los jóvenes que están asistiendo cada sábado deberían de llevar en medio de sus Biblias o en sus mochilas una hojita de la lectura de la palabra. Se las estamos enviando por Facebook, por WhatsApp. Dígale que se la preste, la leen juntos, o si no, después se hacen preguntas. Hermanos, tenemos un calendario de lectura. Muchas copias quedaron ahí atrás, recuerdo. Y entendemos que es porque todos llevamos el plan digital de la lectura. Bueno, al menos creemos eso. Deberíamos ir creciendo. Hermanos, la Biblia es la palabra del Dios viviente. Fue inspirada por Él. No contiene error. No nos conduce al error. Hace lo que ella quiere en nuestras vidas. Está completa. No hay nada más que agregarle. Es autoritativa. Tiene autoridad sobre nosotros porque Dios es nuestro creador y exige obediencia. La Biblia es determinante porque la manera en que usted responda en obediencia a ella determinará la esencia de su vida y su destino eterno. Quita tu pecado, hermano, de tu vida. La palabra de Dios te ayudará y mostrará de lo que debes vestirte. Quita esas ropas de inmundicia. Confiesa tu pecado. Acércate a la palabra. Considera que delante de ella estás desnudo. Confiesa, hermano. Pide perdón y ama como Dios ama. Considera que la palabra es el único método de crecimiento y santificación. No podemos ir a otro lugar. Mi buen Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos creaste y tú conoces mejor, Señor, lo que cada uno de nosotros está necesitando en este momento. Pero sabemos, Señor, que cada uno de nosotros aquí en este lugar y todos los creyentes de la Iglesia Universal, Señor, necesitamos tu palabra para crecer hacia la salvación, Señor. Padre, perdónanos si no hemos estado acercándonos a tu palabra, porque aborrecer tu palabra es aborrecerte a ti. No dar tiempo a tu palabra, Señor, es no querer conocerte y saber más de ti. No tener tiempo en tu palabra, Señor, es querer hacer mi propia voluntad y no la tuya, Señor. Padre, perdónanos. Ayúdanos como iglesia a crecer espiritualmente, a desechar todo aquello, Señor, y a estar motivados, Padre Celestial, por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Dios Padre. Bendito eres, Espíritu Santo, porque tú nos conoces y sabes de lo que tenemos necesidad. Y esa necesidad, Señor, debe ser buscar tu palabra, anhelar tu palabra, desear tu palabra fervientemente. Ayúdanos, Señor, a empezar, a iniciar, a continuar, Señor, a perseverar en el estudio de la palabra, Señor. No solamente leerla, sino tomar acción en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque no encontramos otro lugar, otra manera, Señor, de honrarte y glorificarte. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Dios guarde sus vidas en completa paz. Y que en esta semana, hermanos, puedan encontrar en la palabra de Dios todo lo que ustedes necesitan. Dios les bendiga. Que tengan un buen día, hermanos.